Mi nombre es Sebastián Jaimovich y en esta charla vamos a hablar de la cirugía mínimamente invasiva con PORT, sus principios básicos e instrumentación. Soy médico de planta del Hospital de Pediatría Garrahan, trabajo en el Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Sanatorio de los Arcos y en el Instituto de Neurocirugía y Neurología Flenny. Estos mis disclosures. Lo primero que tenemos que abordar son las indicaciones de estas técnicas o tecnologías con el uso de PORT o retractores tubulares, y el principal interés nuestro es la patología en áreas profundas, ya sea supra o infratentorial, a nivel subcortical, paraventricular, intraventricular, a nivel de tronco o pedúnculo, y en todas las etiologías posibles: tumoral, vascular, infecciosas, etc. Tengamos en consideración que la patología intraventricular y profunda a nivel cerebral representa un verdadero desafío microquirúrgico, ya sea que las abordamos por los corredores y abordajes trascallosos o trascorticales, que estos nos van a permitir tener una excelente accesibilidad, iluminación y reconocimiento de estructuras vasculares. No obstante, el uso del microscopio en años anteriores requería una corticotomía, o sea, un daño neuronal de por lo menos 2 centímetros para poder tener una visión estereoscópica, es decir, una visión con profundidad. Hoy en día los nuevos microscopios permiten realizar corticotomías y abordajes más pequeños sin esa necesidad de los 2 centímetros. No obstante, tenemos que tener en cuenta que cuanto más daño neuronal hacemos, más riesgos de isquemias en el trayecto, déficit neurológicos y riesgos de convulsiones para nuestros pacientes. Es por eso que en los últimos 20 años, y tal vez un poco más, los abordajes puramente endoscópicos han tenido un rol muy importante en nuestra especialidad, con el objetivo de minimizar el daño cerebral y sus complicaciones por el acceso y la retracción cerebral secundaria a las espátulas. Pero tenemos que tener en cuenta que ninguno ha reemplazado las técnicas microquirúrgicas habituales. Cuando comparamos los pros y contras en las distintas técnicas, ya sea la técnica microquirúrgica o la técnica endoscópica pura, analizando el instrumental, analizando la iluminación, la visión que tenemos, vamos a tener cada una de estas técnicas con pros y con contras. Ahora, ¿qué pasaría si podemos de alguna forma fusionarlas, utilizando abordajes que nos permitan hacer técnicas mínimamente invasivas, ¿sí?, con el microscopio quirúrgico y también con asistencia endoscópica, permitiéndonos realizar abordajes menos invasivos, con corticotomías más pequeñas, con retracciones cerebrales menores y limitadas, generando menor daño a nivel tisular cerebral, teniendo la maniobrabilidad bimanual con la tridimensionalidad que estamos acostumbrados en las técnicas microquirúrgicas estándares, situación que se complica con los abordajes puramente endoscópicos, a pesar de los distintos modelos de endoscopios. La maniobrabilidad y nuestra praxia no termina siendo la misma. De igual forma, el control de la hemostasia siempre es más complejo. Controlar la hemostasia en un medio líquido, por ejemplo, a un medio aéreo, tanto con el endoscopio, con asistencia o con el microscopio quirúrgico, y ni hablar de la visión amplia y angulada del campo quirúrgico con mayor iluminación que nos brindan las técnicas endoscópicas, ejemplo, la asistencia endoscópica. Con este objetivo podríamos resecar lesiones tumorales de mayor tamaño, con mayor vascularización, incluso sólidas. Podríamos utilizar el endoscopio, el exoscopio o incluso el microscopio para visualizar y asistirnos en estas técnicas fusionadas de microcirugía y asistencia endoscópica. Tenemos que tener en cuenta que no existen áreas silentes en el cerebro y por ende tenemos que hacer nuestro camino hacia las lesiones profundas
para o intraventriculares sin hacer daño. En los últimos años surgió el concepto de los conectomas, del espacio subcortical, la anatomía de las redes del cerebro humano, y esto nos permite tener un mayor entendimiento de la conectividad funcional de forma interindividual en cada paciente, sabiendo que hay una variabilidad en ella, y más cuando hay lesiones tumorales, ejemplo gliomas. La parcelación de los conectomas por medio de la tractografía de espectro de difusión nos proporciona el mejor modelo anatómico, y de esta forma podemos entender la funcionalidad en los distintos sistemas: sistema motor, sistema de redes lingüísticas, sistemas visuales, etc. Es por eso la importancia de estos abordajes tubulares parafasciculares para proteger la función cerebral. Con este concepto, abordar una patología profunda o intraventricular implica no generar una destrucción del parénquima cerebral, no generar aspiración para localizar la aspiración o coagulación para localizar la lesión, sino simplemente desplazar el tejido cerebral, y una vez que éste está desplazado, mantener una presión constante circunferencial a través del tubo, del retractor tubular, no generando puntos de alta presión, ejemplo con espátulas retractoras. Los corredores parafasciculares que podemos abordar son los corredores anteriores, posteriores y laterales, y el concepto, como dijimos, es desplazar el parénquima, generando siempre una trayectoria paralela a los principales tractos de fibra. De esta forma evitamos o reducimos la transgresión de tractos de fibra. Entonces, como mencionamos, las ventajas de los retractores tubulares es que va a permitir desplazar las fibras cerebrales con una menor destrucción tisular, va a haber una presión constante circunferencial que va a ser menor en el parénquima sin el uso de espátulas, con mayor presión en zonas localizadas y riesgo de daño parenquimatoso. Va a proteger el cerebro durante la manipulación del instrumental, o sea, al introducir o retirar el instrumental tenemos un canal de trabajo ya predeterminado y no tenemos posibilidades de dañar el parénquima circundante, y por ende esto representa una guía constante. Como pueden ver en las imágenes, tenemos la visión del retractor tubular del port. En este caso es un port de 17 milímetros de diámetro máximo, es un port ovalado, y la disección transulcal es apenas unos milímetros mayor para que pueda desplazar de forma correcta las fibras y mantener la misma extensión de disección luego de retirado el mismo. Estos abordajes no son nuevos. Estas técnicas con retractores tubulares se usan desde los años 80. Patrick Kelly ya en 1987 tuvo una publicación de los mismos. Fukushima también los describió. La diferencia está en que usaban retractores tubulares rígidos, metálicos, y guiados con el marco de estereotaxia. Esto obviamente tenía un montón de contras en lo que era la manipulación y también el confort quirúrgico para trabajar en lesiones profundas, al estar también limitado por el equipamiento. En los últimos años hubo muchas otras publicaciones, muchos equipos quirúrgicos que estuvieron realizando abordajes para distintas patologías, con distintos tipos de retractores tubulares, rígidos, algunos que remedian o utilizando los propios tubos de retracción para columna, otros con tubos expansibles. Y después tenemos los tubos ya comercializables en el mundo. En la actualidad se utilizan distintos sistemas de retractores tubulares. Tenemos los retractores tubulares caseros en algunas
circunstancias. Se pueden utilizar jeringas cortadas en su extremo, globos, guantes, como ven, inflados, que permiten disecar el parénquima cerebral, o incluso sondas Foley o Fogarty que permiten también separar las estructuras cerebrales con el mismo concepto, el concepto de separar, desplazar el parénquima cerebral en vez de lesionarlo. En el 2017 tuvimos una publicación de nuestro equipo. En ese momento, recién en el 2016, empezamos a contar con retractores comercializables en nuestro equipo, y hasta ese entonces, durante un par de años, utilizamos unos retractores expansibles, también caseros, creados por nosotros. Dentro de los sistemas comercializables en el mundo hay varios tipos de modelos y de marcas. Todos tienen distintas características. Los Vivas de Vicor son los que actualmente se comercializan en la Argentina. Estos tienen una ventaja importante. Tenemos varios tamaños, como vamos a ver, en cuanto al diámetro y al largo de los mismos, lo que nos va a permitir adecuarnos a las distintas patologías y poder elegir el retractor tubular que estamos necesitando. Tienen un sistema para llevar el puntero del neuronavegador. Esto es muy importante cuando trabajamos en patologías profundas. Necesitamos llegar a la misma y no generar un daño de forma equívoca, errando el target que tenemos que abordar. Como mencionamos, hay distintos tamaños y una característica de estos retractores tubulares es que tienen un diámetro máximo y un diámetro mínimo con una forma ovalada. Esto permite, como vamos a ver, una mayor maniobrabilidad. Dentro de los tamaños, lo más habitual es que utilicemos los de 6 milímetros, los más pequeños, que están en 5 centímetros de largo y en 7 centímetros. Y estos en general los usamos para abordar hematomas, abscesos, en algunos otros casos como dilatación inicial, para luego ir progresivamente dilatando el parénquima. Es decir, primero introducimos uno de 6 milímetros, luego pasamos al de 12 milímetros. Si en nuestra elección del porte cesa, nos quedamos ahí, y de esta forma el parénquima circundante hizo una dilatación lo más atraumática posible. Si necesitamos, avanzamos uno de 17 milímetros. Raro que usemos el de 21, y honestamente no he usado nunca el de 28 milímetros. Ya considero que tiene un tamaño demasiado importante. Lo habitual, y dependiendo de la profundidad de la patología, es que utilicemos los de 5 centímetros de largo, en algunos casos con patología profunda, fosa posterior o intraventricular, el de 7 centímetros, y que podamos ir cambiando entre uno y el otro. Hablando de los que contamos acá en la Argentina y de los que utilizo yo y tengo más experiencia, una característica importante de estos retractores tubulares es su forma, y esto lo distingue de otros. Cuando utilizamos esta forma ovalada en el extremo más proximal, eso nos permite, como pueden ver, introducir más de un instrumental y evitar el colapso de los mismos y favorecer también la maniobrabilidad de los mismos. Tengamos en cuenta que este es el objetivo de estas técnicas: poder utilizar 2 o 3 instrumentos o trabajar a 4 manos con el endoscopio, con un disector, aspirador bipolar, de forma arreglada y estándar como estamos acostumbrados, y que estos instrumentos puedan trabajar libremente en un campo, en una zona reducida, ¿no? Para esto es fundamental entrenar. Tenemos que tener en consideración que toda nueva tecnología, todo nuevo abordaje
y praxia la tenemos que adquirir en entrenamiento, en cursos con simuladores y nunca sobre los pacientes. Por eso desarrollamos cursos para poder practicar con con todo el equipamiento que tenemos en quirófano y que sea lo más realista posible. Cuando planificamos nuestra cirugía, entonces tenemos que analizar muy detenidamente la resonancia, analizar la fusión con la tractografía, entender dónde está nuestra lesión y cuál va a ser nuestra trayectoria para que la canulación del port sea lo más paralela posible a los tractos, evitando por ende lesionarlos, ¿sí? La orientación del eje tiene que ser a lo largo de la lesión. Tenemos que tener esa consideración, ver cuál es la proyección de la lesión y cuál va a ser nuestra trayectoria con menos lesión hacia los tractos. Dentro de las consideraciones técnicas, la anestesia es siempre importante cuando utilizamos navegación y más en estos casos necesitamos que el cerebro no sufra desplazamientos. Cuando introducimos el port en profundidad tenemos que caer directo en el target, no podemos estar girando el port buscando dónde está la lesión. La posición del paciente siempre es fundamental. Utilizamos la navegación, nosotros en nuestro caso, en primera instancia con el neuronavegador y en algunas situaciones con la ecografía intraoperatoria también asociada, la cual no solamente nos va a permitir también orientar el port, sino ir viendo en una situación real cuánto va quedando de lesión en la periferia. Dentro del procedimiento es fundamental realizar una craniotomía pequeña, pero cómoda, no tan pequeña. Tenemos que tener en cuenta el grosor del hueso, el grosor de la piel, el flap cutáneo, para acomodar el port de tal forma que tenga una posibilidad de maniobrabilidad si la lesión es mayor al diámetro del port que vamos a utilizar y que nos permita resecar los laterales. Y por el otro lado tenemos que tener eso en cuenta también para elegir el largo del port que vamos a estar utilizando. Ya mencionamos las técnicas de visualización. Podemos fusionar la asistencia endoscópica, el microscopio o el exoscopio en el caso de tenerlos. Yo en lo personal arranco con el microscopio, utilizo el endoscopio para ver los ángulos y en casos que quiera tener una visión tal vez más iluminada ante la profundidad. Obviamente si estamos en áreas elocuentes, potenciales evocados. Y algo importante es esto que mencionamos previamente. ¿Cómo abordamos la lesión? Si la hacemos transsulcal o transcortical, teniendo en cuenta que en cualquiera de los dos casos tenemos que ampliar un poco la disección del surco o ampliar la mínima corticotomía que realizamos prácticamente en la corteza, para que el port pueda desplazarse de forma suave sin desplazar el parénquima. Esto es fundamental porque si utilizamos un port, ejemplo, de 17 milímetros y hacemos una corticotomía pequeña, lo más probable es que el port, al introducirse por la corticotomía, empieza a desplazar el cerebro y eso nos va a producir un shift erróneo cuando estemos localizando el target y eventualmente puede lesionar también el parénquima. En general tratamos de usar la disección transsulcal, salvo en situaciones de pacientes pequeños que la disección es más dificultosa con daño vascular, o en casos de hipertensión endocraniana y hidrocefalia que también los surcos están menos pronunciados. En esos casos podemos hacer una disección transcortical sin ningún inconveniente, siempre teniendo en consideración las imágenes y nuestra planificación quirúrgica. Cuando introducimos el port, algo importante que mencioné previamente, tratamos de nunca utilizar un port de gran tamaño de entrada, sino ir colocando primero un port de 6 milímetros, luego el de 12, luego el de 17 milímetros de diámetros. De esta técnica que yo le llamo técnica de multiport,
nos permite ir desplazando el parénquima, evitando el shift y evitando el daño. Por otro lado, otra alternativa es canalizar con algún tipo de guía, puede ser una sonda, directamente una sonda Foley, una sonda con catéter con balón, o cualquier catéter guiado con navegación hasta la lesión, y de ahí poder inflar el balón, o ya tener el primer trayecto inicial hacia el target y luego ir progresando él o los ports. En este sentido, cuando canalizamos la lesión, tenemos que tener en cuenta las características de la lesión. Si la lesión tiene una característica blanda, ejemplo un glioma de alto grado, un hematoma, podemos hacer una canulación profunda, es decir, colocar el retractor dentro de la lesión y de ahí empezar a realizar la resección. Obviamente esto está contraindicado en lesiones de una consistencia más firme, porque lo único que vamos a lograr es un desplazamiento de la lesión, y en esas situaciones lo que tenemos que hacer es canalizar la superficie de la lesión llegando hasta su borde, y esto nos va a permitir disecar o resecar la lesión de esa forma con el instrumental clásico, como hemos charlado: cavitador ultrasónico, aspiración, bipolar, disector, etc. Ya mencionamos las diferencias entre el abordaje a nivel transsulcal o transcortical, sus distintas situaciones. Ambos son utilizados y nos adaptamos a cada caso. La técnica bimanual, que nos va a permitir utilizar, a diferencia de los sistemas de endoscopios puros. Es fundamental también tener en cuenta, como vamos a ver ahora, que necesitamos un instrumental o específico o un instrumental angulado, bayoneta, para tener mayor comodidad, no chocarse el instrumental y tener una visualización que sea más directa y que no esté entorpecida por el mismo. Obviamente la visión y la iluminación con el microscopio y con la asistencia endoscópica es superior, y estas técnicas nos van a permitir tener una hemostasia mucho más prolija en estas situaciones, ¿no? Como mencionamos previamente, siempre ante una lesión profunda o un abordaje intraventricular preferimos utilizar algún tipo de sistema de guía, sea el neuronavegador y o el ecógrafo intraoperatorio. Vamos a medir la distancia de la corteza al target, teniendo en cuenta también el espesor del hueso, la piel, el largo del instrumental que tenemos y el tipo de lesión, para poder elegir el port tanto en su diámetro como en su largo. Hablamos de la bimanualidad y así es como podemos trabajar en distintos diámetros de port. A la izquierda ven port de 6 milímetros, las imágenes de la derecha son port de 12 milímetros. Vean que podemos trabajar tranquilamente con aspiración bipolar de forma arreglada. Lo que tenemos que tener en cuenta, como pueden ver, cuando no tenemos un instrumental específico, podemos colapsar el espacio que tenemos y no tener una buena maniobrabilidad y tampoco una buena visión. Por eso, contar con un instrumental específico, angulado o bayoneta angulada, nos permite, por un lado, maniobrar mejor dentro del port, y por el otro lado, tener la visión, estemos usando el endoscopio, el exoscopio o el microscopio. Acá les voy a mostrar algunos casos para que puedan ver. Este es un paciente pediátrico con un craneofaringioma, un chiquito de 11 años, ya tuvo un abordaje subfrontal, es un craneofaringioma complejo, retroquiasmático, con un componente intraventricular, hipotalámico importante. Habíamos realizado una resección muy importante de entrada, obviamente, lamentablemente no total. El tumor al tiempo creció, así que decidimos realizar un abordaje
cortical transventricular al ventrículo lateral derecho con port, como pueden ver ahora. Acá utilizamos un port de final de 17 milímetros y 5 centímetros de largo. Posición del paciente. Marcamos la nueva incisión en piel, hacemos una craniotomía, una disección al borde del surco, introducimos el port guiado con navegación, como pueden ver, entramos al ventrículo lateral, primero utilizamos un port de menor tamaño, luego pasamos al final de 17 milímetros de diámetro máximo, debido a, obviamente, el grosor, al tamaño de la lesión. Intraventricular, ahí con el port a nivel intraventricular podemos observar ya la expresión de la lesión a nivel del epéndimo. Empezamos a resecarla en piezas. Tenemos la anatomía ventricular, disector, cavitador ultrasónico, aspiración bipolar, mismo instrumental, mismas técnicas que en una microcirugía convencional. Nos va permitiendo ir resecando de a poco toda la lesión, identificando las estructuras normales. Ahí finalmente empezamos a disecar la pared lateral y contralateral del tercer ventrículo. En todo momento estamos con el neuronavegador también para proteger las estructuras del hipotálamo. Esto nos permite, como pueden ver, utilizar también todo el equipamiento que tenemos, hacer mejor hemostasia, tener mejor visualización. En este caso estamos utilizando el microscopio y luego pasamos a utilizar el endoscopio para tener una visión más angulada y más directa sobre las áreas más profundas. Podemos ver que todavía queda lesión, la podemos resecar, y esto es la ventaja de fusionar las técnicas microquirúrgica con la asistencia endoscópica, tratando obviamente de realizar una resección lo más completa posible, sabiendo que en este caso un craniofaringioma en un paciente pediátrico, la curación en una recirugía es muy compleja y difícil. Podemos identificar las diferentes estructuras normales. Luego realizamos una septostomía. Como vieron, el paciente tiene una hidrocefalia tratada con una válvula contralateral. Si bien la resección tumoral, como van a ver ahora, es una gross total resection, decidimos hacer la septostomía. La guía de la navegación en todo momento, considerando una recirugía para poder llegar a los límites y no dañar el parénquima sano, obviamente. Y finalmente, lo que vamos a ver cuando retiramos el port de 17 milímetros es que toda la corticotomía tiene el mismo tamaño, no se ha extendido, es una corticotomía pequeña. Y como podemos observar en la resonancia postoperatoria inmediata, la resección es una gross total resection. Obviamente, por la patología y la edad del paciente, esta no es una resección completa. Sabemos que tenemos bordes de lesión, tal vez pegado en el epéndimo. No obstante, podemos apreciar también cómo la corticotomía es pequeña, sin áreas de isquemias o edema circundante. Otro caso, una paciente de 8 años con un cavernoma de tronco, como pueden ver, con una gran anomalía del desarrollo también asociada. Hacemos un abordaje a la fosa posterior. Había hecho un
justo antes, la mañana antes de entrar a quirófano, aumentó la sintomatología y como vieron había resangrado, tuvo 2 sangrados. Hacemos el abordaje, marcamos la corticotomía, ahí estamos introduciendo el port de 6 milímetros guiado con navegación directo hacia el hematoma, como pueden ver. Teníamos la resonancia inicial para navegarla, pero como hizo un deterioro y hizo un nuevo sangrado justo horas antes de entrar a quirófano, utilizamos la tomografía, retiramos el port de 6 milímetros y ahí pueden ver cómo introducimos el de 12 por el mismo trayecto, también guiado con navegación. Entonces acá utilizamos la técnica de multiport. Una vez que estamos en la lesión, ya podemos pasar a tener una visualización. Acá utilizamos en primera instancia y en su mayoría el endoscopio, vemos el hematoma, aspiramos el hematoma y una vez disecado el cavernoma y coagulado el mismo, realizamos la exéresis completa del cavernoma. Como pueden observar, instrumental microquirúrgico estándar, bipolar angulado, aspiración, y acá cuando vamos retirando el port pueden ir viendo cómo se va reacomodando el cerebro que estuvo desplazado. Se va cerrando toda la loge, todo el camino. Un port de 17 milímetros, 5 centímetros de profundidad. Y la corticotomía que se mantuvo en el mismo diámetro, 17 milímetros. La resonancia postoperatoria, la exéresis completa, y fuera del edema que tenía la lesión inicial, uno no ve un daño parenquimatoso asociado por el port. Como conclusión, un mensaje, obviamente necesitamos una curva de entrenamiento, es importante, entrenar en simuladores, no en el paciente, contar con instrumental específico o cómodo, angulado o bayoneta para que nos permita tener una buena manipulación, instrumentación. Es fundamental interpretar las imágenes y tener una correcta planificación quirúrgica, evitando todos los tractos o yendo paralelos a ellos para no generar un daño asociado. Utilizamos la navegación, o sea, las guías de forma dinámica, tanto con la neuronavegación durante todo el momento de la cirugía, no solamente en la introducción, y también cuando necesitamos la ecografía intraoperatoria. Tenemos que tener en cuenta estos son accesos lo más atraumáticos posibles y todo el acto quirúrgico tiene que mantener esa filosofía. Muchas gracias, espero haber sido claro y cualquier duda que tengan estamos disponibles.